Extranjeros en nuestra propia tierra. Cuando se crearon las fronteras, nunca fuimos tomados en cuenta. Los pueblos indígenas, los estados crearon las fronteras sin saber que estaban partiendo pueblos indígenas. Entonces desde ahí salió el lema de extranjero en nuestra propia tierra, porque no era justo que los noves, estando acá en Costa Rica, habiendo nacido acá, por haber población nove en Panamá, les dijeran que eran extranjeros. Bueno, muy contento por haber obtenido la cédula, porque era un documento que lo necesitábamos, porque éramos amenazados por la ley. En primer lugar, donde quiera que nos veían, nos decían que éramos extranjeros, y para muchas cosas se ocupaba la cédula, y por eso se luchó, y gracias a Dios y gracias a mucha gente. Veía un indígena por ahí, lo primero que era atacar al indígena, la policía. De viaje nos amenazaban con tirarnos hacia Panamá, y si allá no teníamos cédula tampoco, ¿qué íbamos a hacer? Entonces estábamos totalmente desprotegidos, aquí nos rechazaban, y siendo nosotros originarios de estas tierras. Eso es lo que nos dolió más, y eso nos motivó mucho a ir al movimiento de cedulación, donde estuvieron involucrados los maestros, padres de familia, madres. Me encontré con Pablo Cíbar, con Javier Montezuma, otros líderes de la comunidad y que estaban apoyando. Entonces empezamos como a amalgamar un equipo de trabajo. Pues se logró atraer otros grupos de Chirripó, Talamanca, que estaban en la misma situación. O sea, estamos hablando de sin cédula en nuestro propio territorio de Costa Rica. Siendo el puesto de asesor, trabajaba con educadores, pero me metí a la comunidad, también trabajaba en la comunidad. Y empecé a hablar un poquito del NOVE. Eso ayudó a adquirir la confianza, porque la población indígena NOVE es una población un poquito celosa en cuanto a su lengua, sus costumbres, su origen. Entonces eso ayudó a que pudiera adentrarme más a las poblaciones, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que es Conteburica, Montezuma, Alto Laguna, los Guaymí de Cotobruz, toda la zona sur. Nosotros, parte de NOVE, era 3 territorios que sufrimos mucho porque pertenece a la frontera. Conte y San Antonio y Abrojo es lo que pertenece, está cerca de la frontera. Eso fue que sufrió más por pasar e ir allá, comprar. Ese es el problema que pasó. Nadie tenía cédula y había mucha gente ahí, policía, no quería dejar pasar, es decir, lo que iba para allá no volvía más porque no tenía cédula. Yo quiero decir 2 cosas fundamentales. Una era que CONAI daba cédula de residencia. O sea, era la propuesta que había clara, y dentro de eso lo que extendía era un carnet. Este carnet, inclusive, como dije, decía lugar de nacimiento Palmar Norte, pero país Panamá. Entonces, para mí eso era totalmente difícil. Y lo otro, por ejemplo, cuando los compañeros hablan de la migración, las fronteras las crearon para mí los no indígenas, sin consultar a pueblos indígenas. Entonces yo siempre he dicho, no podemos hablar de migraciones. O sea, estas tierras eran indígenas. Los estados crearon fronteras sin que los indígenas nos dieran cuenta. Entonces, simplemente había un tránsito de pasar de un lado a otro, de una montaña a otra. Cuando hicieron la frontera, pues ya tuvimos que comenzar a caminar pasos diferentes. Es cierto que indígena no tiene frontera. Así estamos nosotros. Más bien nos discriminaba en nuestros propios países, porque nosotros decía que como también no podíamos responder, entonces eso es la otra cosa, que nosotros no quedamos callados ya que no éramos extranjeros. Ahora no, porque ya ahora podemos hablar, así no era antes. Y yo tengo derecho como costarricense, como sea. Tal vez viéndolo desde afuera, como lo veo yo, y el conocer, por ejemplo, la historia de Ernesto, de Doña Luisa, de casi toda esta gente en estos pueblos, imagínense lo que eran 20, 30 años atrás, cómo eran esos pueblos, era tierra de nadie. Para los compañeros que estaban ahí, como Doña Luisa, Ernesto, era su tierra. Pero ahí entraban y salían la gente, principalmente los policías y las autoridades, más bien hasta los narcotraficantes. Por ejemplo, la historia que cuenta Ernesto, ¿verdad? Y cómo los atropellaban y les quitaban y les robaban las cosas, animales, siembros, cultivos, tierra, todo. Y más de eso, la producción o animal que tenía se le compraba barato porque no tenía documento.
y hasta alguna gente hasta se vio amenazada de que le iba a quitar la tierra porque no pagaba impuestos de tierra. Todas esas cosas, nosotros pasamos eso, entonces la documentación pensaba era que iba a dar rápido con nadie nadie le sirvió eso. Entonces como era un extranjero y hay única persona que podía defender a la gente, como no lo hacía nadie, o sea, no hallaba por dónde. Pero también la historia de nosotros, un lado, y lo que es netamente en joven, es que el indígena sin cédula está protegido, porque cuando hay guerra decía que el gobierno no lo puede usar, pues no aparece el registro. Pero ya con el documento ahora sí nosotros tenemos que ir a la guerra, eso decía la gente. A todos los indígenas guaymi lo trataba como extranjero y para poder obtener la cédula, el gobierno crea la CONAI para que resuelva la situación de la cédula. Todos los indígenas creíamos que la CONAI era la solución. Yo era muy niño cuando me llegaron a tomar sangre y resulta que yo tenía solo 11 años, más o menos, me acuerdo por ahí de 11 años, para poder que yo teniera un carnet que me identificara, un documento que no hacía valer ni acreditaba que yo era costarricense, ni definitivamente desconocido en nuestra propia tierra, y por lo cual se dio esa lucha de la cédula de que se menciona en el año 90. El CONAI fue que hizo que iba a dar la cédulación migración para que no hubiera problema, pero la cédulación no vimos bien. Y como estaba Guillermo García, que era indígena, entonces ya cuando ellos mandó maestros en las comunidades, no se podía hacer este comité de salud, este comité de educación, porque los indígenas no tenían cédula, entonces no se podía trabajar así. Y más en ese tiempo era muy difícil por lo menos llegar, porque estaban presionados por todos medios. Si usted iba al hospital, el documento, la identificación. Si iba a un tribunal, lo mismo, y después las invasiones que había en ese tiempo de los precaristas, que bueno, ustedes son panameños y ustedes son aquí, no tienen nada, ¿verdad? Y inclusive los trabajos que se hacían, no había nada seguro, no estaban indefensos. Cuando iba uno a las autoridades que tenía que ver, también nos decían que ustedes son extranjeros. Para mí la lucha fue un éxito, porque había mucha discriminación en todos los sentidos, a nivel educativo, empezando, después en general, como dice Ernesto, de salud, en economía, porque no podíamos nada, ¿verdad? Comprar nada, ni un lotecito afuera del territorio, porque ya no teníamos los documentos principales. Entonces esto se dio gracias con el apoyo de don Guillermo y nosotros que nos organizamos como docentes, porque en sí el problema lo llevábamos, porque los huilas no recibían ni una clase de ayuda al ser incluyéndome a mí como docente extranjera, porque yo tenía la cédula de residencia, había que estar cambiando lo que decía la CONAI, eso era, y repartía cédulas vencidos, y me daba lástima de los señores, de las señoras, al recibir cédula a los poco tiempo, otra vez, y esos jueguitos estaban muy raro, ¿verdad?